mañana saludamos a David Fajardo, el vocero de Yasunidos Cuenca y defensor de la naturaleza, quien nos hablará un poco sobre la lucha de las comunidades contra la minería y la protección que buscan para el medio ambiente. Señor Fajardo, gracias por aceptar esta entrevista para Ecuador en Contacto. Bienvenido. Muy buenos días, un saludo muy afectuoso para usted y para toda la audiencia que nos está escuchando. Gracias a usted por su tiempo. Señor Fajardo, en 2021 miles de personas votaron a favor de prohibir la minería en algunas zonas de Cuenca. Ante algunos medios de comunicación, usted catalogó este hecho como un precedente para que otras provincias del país se unan a la defensa del medio ambiente. Hasta la fecha, cuéntenos, ¿esta consulta si ha sido una victoria contra la minería o complicó más la situación? Le consulto esto porque usted ha estado cerca de estos procesos de lucha ambiental. Efectivamente, y muchísimas gracias por su pregunta. A ver, antes de responder en estricto sentido su pregunta, yo creo que hay que mencionar algo que es bastante cierto, y es que ninguna medida jurídica o medida legal es completamente efectiva para poder defender nuestros territorios y ecosistemas, la biodiversidad, frente al avance de la frontera extractiva. La única y real solución frente a ese problema que estamos viviendo ahora en movilizaciones nacionales. En ese sentido, la consulta popular de Cuenca tiene efecto, y el efecto que nosotros queremos darle, siempre y cuando existamos personas, organizaciones y comunidades que la estemos defendiendo, que defendamos de sus resultados. Y efectivamente eso ha sido así. Lamentablemente debemos indicar también que a pesar de los resultados obtenidos en la consulta popular de Cuenca que prohíben efectivamente, como usted mencionó, la explotación minera en las zonas de recarga hídrica del cantón, el sector minero en general, estoy hablando tanto del sector público como privado, eso es el gobierno, los ministerios, las empresas y las cámaras, insisten con desarrollar proyectos mineros en las zonas de recarga hídrica del Cantón Cuenca, principalmente el proyecto Loma Larga. Sin embargo, con los resultados de la consulta y la posición de la ciudadanía, más la posición que tiene y que esperamos que tenga también el nuevo gobierno local que se conforma en Cuenca, pues el avance del proyecto minero no será posible para nada. Y además de esto que usted menciona, la organización social, la movilización, ¿en qué más se debe trabajar para proteger nuestra biodiversidad, el agua y también a las comunidades ancestrales que muchas veces denuncian afectaciones no solo por la minería ilegal, sino también por la minería legal? Efectivamente, las dos son amenazas igualmente importantes e igualmente peligrosas, la minería legal e ilegal. Y de hecho aprovecho que menciona esto para indicar que no existe tal legalidad en la minería que el gobierno anuncia como legal. La legalidad viene del cumplimiento de la ley. Y ningún proyecto minero en el Ecuador ha cumplido con los procesos de consulta previa, libre e informada, con los procesos de consulta ambiental. Por lo tanto, al no cumplir con la ley, pues son igual de ilegales que otros proyectos a los que el gobierno los denomina ilegales. Y es por eso que es importantísimo trabajar en varias situaciones. La primera es que yo creo que necesitamos fortalecer al Estado ecuatoriano frente, sí, a la capacidad de incidencia y de cooptación que tienen las empresas transnacionales mineras. El Estado ecuatoriano lamentablemente es un Estado extremadamente vulnerable a esas estrategias que utilizan estas grandes corporaciones para poder mover toda su estructura, toda su maquinaria a favor de sus intereses. Y es por eso que pues, los grandes proyectos avanzan a pesar de resultados tan contundentes como la consulta de Cuenca, ¿no? Y por otro lado, es urgente trabajar también en garantizar autonomía para los pueblos y nacionalidades en el Ecuador. Y esa autonomía significa brindarles las garantías para que puedan ejercer autogobierno y puedan ejercer su derecho propio sobre sus territorios. Y ahí pues viene también el tema de la consulta previa, libre e informada, que lo que se busca por medio de este mecanismo es obtener básicamente el consentimiento de los pueblos para poder desarrollar actividades dentro de sus territorios. Sin ese consentimiento, ningún proyecto debe avanzar. Y es por eso que la gran mayoría, si no todos los proyectos mineros en el Ecuador son prácticamente ilegales. Señor Fajardo, y usted ha mencionado algo importante y es la consulta previa, libre e informada. En nuestro país, las nacionalidades indígenas tienen este derecho constitucional para decidir sobre proyectos que pueden afectarles. Sin embargo, muchas veces estas comunidades denuncian de que no se aplica la consulta previa, libre e informada. Cuéntenos un poco más de este proceso. ¿Es fácil de aplicarlo? ¿Quizá es complejo? ¿Por qué el gobierno no lo pone en práctica? En realidad es un asunto complejo, pero antes de indicar aquello que me pregunta, yo sí quisiera mencionar una cuestión adicional,
y es que en el año 2018 el Ecuador suscribe el convenio que reconoce los derechos en sede de Naciones Unidas a los pueblos campesinos también. Y uno de los derechos que se le reconoce a los pueblos campesinos también es la consulta previa, libre e informada. Es decir, que el Estado ecuatoriano tiene que garantizar el derecho de consulta previa, libre e informada tanto a pueblos indígenas originarios como también a pueblos campesinos. Lamentablemente, esto no se está aplicando no porque sea un asunto de mucha complejidad, sino porque al Estado no le interesa. Y al Estado no le interesa aplicar o garantizar el derecho de consulta porque identifica en este derecho, en la garantía de este derecho, un obstáculo para el desarrollo de las actividades extractivas, mineras, petroleras y otras más, y por supuesto para satisfacer los intereses de estas grandes empresas transnacionales y de un mercado global. Es por eso que el Estado ha retrasado lo más posible en el desarrollo de instrumentos como por ejemplo una ley orgánica de consulta previa, libre e informada para que este derecho se viabilice y se instrumentalice adecuadamente. Eh, y ha sido más bien un proceso de reivindicación, de exigencia y de lucha de los pueblos, lo que ha permitido que efectivamente este derecho se defienda y se garantice en ciertos contextos. Un ejemplo clarísimo es lo que sucedió recién en sede de la Corte Constitucional, donde justamente por la vulneración al derecho de la consulta previa, libre e informada, se suspende la licencia ambiental para el proyecto San Carlos Pananza en la Amazonía sur del Ecuador. O lo mismo que sucedió con el proyecto Río Blanco de la empresa Junfield, una empresa china, que también fue suspendido de manera indefinida por vulnerar el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos de la parroquia de Moyeturo en el cantón de Cuenca. Entonces vemos que más que una dificultad en cuanto a su aplicación es la falta de interés para así poder satisfacerlos, repito, para poder satisfacer los intereses de las grandes empresas transnacionales y esto a efecto de la cooptación eh, que, que ha sufrido el Estado ecuatoriano por parte de las corporaciones. Y en su trabajo con comunidades, en su trabajo con las personas que viven en zonas afectadas por la minería, ¿usted quizá ha podido recabar otro tipo de comentarios de estas personas que viven acá que mencionan, aparte de la falta de interés que tiene el gobierno, pues qué otros factores inciden en que se siga contaminando el ambiente, en que se sigan vulnerando sus derechos? Muy bien, en realidad son muchísimos elementos, muchísimos factores que deberíamos tomar en cuenta para entender cómo está sucediendo esto. El mismo proceso, en el caso de las comunidades amazónicas, por ejemplo, el mismo proceso de colonización ha permitido que exista un avance bastante fuerte en cuanto a la destrucción de los ecosistemas amazónicos. Y por supuesto, eso implica también de los territorios ancestrales y bioculturales de los pueblos originarios de la Amazonía y eso pues no es asunto de preocupación de ninguna manera de los gobiernos locales ni tampoco del gobierno nacional. Deberíamos tener en proceso, un proyecto, un programa que permita un nivel de adaptación adecuado de las sociedades humanas hacia los ecosistemas que habitamos, y no únicamente en territorios amazónicos, sino en general. Lo mismo sucede en el caso de el sector andino, donde, por ejemplo, uno de los ecosistemas más importantes, como es el páramo o como son los bosques andinos, se ven afectados justamente por el avance de la frontera agrícola y el avance de la frontera urbana. Y eso es importantísimo mencionarlo de esta manera, porque efectivamente es necesario trabajar en un programa, en un proyecto, en una política pública sumamente amplia que nos permita proteger adecuadamente estos territorios, pero teniendo en cuenta además que son territorios bioculturales, es decir, son territorios donde la incidencia de culturas ancestrales, de culturas originarias, ha permitido también tener un nivel de conservación y un nivel de protección bastante importante y es necesario reconocer ese rol que juegan los pueblos originarios en cuanto a la protección de la naturaleza dentro del Ecuador. Y por eso lo que mencionaba antes, ¿no? Brindarles garantías para que pues efectivamente tengan autonomía sobre sus capacidades de gobierno, sus capacidades de ejercer control territorial y de ejercer su derecho propio dentro de sus propios territorios. Creo que ese es un gran reto que tenemos en el Ecuador y que hay que trabajarlo de todas maneras. Tenemos ya el marco constitucional que de hecho nos ampara y nos permite avanzar hacia eso. Lamentablemente, quienes están en puestos de toma de decisiones no tienen ni siquiera el conocimiento suficiente como para poder transitar a ese modelo de gestión
del Estado ecuatoriano y por supuesto también de los gobiernos locales. Y dentro de este escenario, ¿cuál es la misión que tienen también las autoridades locales? Porque muchas veces ellos dicen, no, este es un trabajo que le compete solamente al gobierno nacional, pero también aquí se habla de que es un trabajo en cada una de las comunidades, en cada uno de los sectores del país. Por supuesto, ahí por ejemplo los gobiernos municipales tienen un rol importantísimo. Constitucionalmente ellos tienen la competencia del uso de suelo, por poner un ejemplo. Y ahí se puede trabajar muy fuerte para que por medio de esa competencia pues también se reconozca y se garantice los derechos de los pueblos y las comunidades. Se puede trabajar en procesos de articulación, se puede trabajar en procesos de mancomunidad. Hay ciertos elementos que nos permiten avanzar justamente hacia una gestión territorial articulada. Tenemos igual reconocido este instrumento dentro de la Constitución, que son las mancomunidades. Sería importantísimo que en el Ecuador, por ejemplo, se avance en la conformación de comunidades para la gestión del agua. Sí, una gestión del agua que no se vea desde un punto o no se ejerce desde un punto de vista mercantilista del agua, sino más bien desde un punto de vista de la garantía de los derechos humanos en cuanto al agua, que es el derecho de acceso al agua, pero también los derechos que tiene la naturaleza en sí misma al respecto del agua, como es la garantía del caudal ecológico para sostener los procesos ecológicos dentro de los ecosistemas. Entonces, por ejemplo, avanzar en mancomunidades que nos permitan garantizar estos derechos sería algo crucial en el Ecuador. E igual, avanzar en mancomunidades que nos permitan generar biocorredores entre áreas protegidas para así poder garantizar justamente la migración de especies, el tránsito de las mismas especies y para garantizar modelos económicos en el Ecuador que se ajusten a, eh, a los límites biogeofísicos que tiene el planeta, ¿no? Y que no, los vulneren y los traspasen. Y justamente eso ha derivado en la gran crisis ecológica que estamos viviendo en este momento a nivel planetario. En el Ecuador tenemos un marco, vuelvo a repetir esto, ¿no? En el Ecuador tenemos un marco constitucional que nos permite trabajar en estas situaciones. Lamentablemente es justamente en el momento o en el espacio donde se toman las decisiones políticas donde esto no avanza. Y es por eso que el rol que jugamos las organizaciones sociales, las comunidades, es sumamente importante y es crucial porque desde aquí exigimos que eso suceda. Desde aquí vigilamos, fiscalizamos y hacemos control social para que eso suceda. Y en el caso de que no, pues efectivamente actuamos como hemos actuado en contra de la minería metálica que está vulnerando derechos de la naturaleza y derechos humanos. Perfecto, este ha sido nuestro diálogo con David Fajardo. Como les mencionamos, él es vocero de Yasunidos Cuenca y también defensor de la naturaleza. Nos contó un poco sobre estos procesos de lucha de varias comunidades, no solamente de la zona de Cuenca, sino también a nivel nacional y la importancia de proteger la naturaleza y nuestro medio ambiente. Señor Fajardo, muchísimas gracias por su tiempo para Corape, Red de Medios Comunitarios. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte. Un abrazo para usted también.